Fui engañada. Por mí misma. O por el diablo que se deslizó sigilosamente en mi vida cuando pensaba que estaba más allá de toda tentación. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Una vez creí que la única amenaza a mi paz sería la enfermedad, y mira. Violé cada principio que había mantenido durante toda mi vida. Y todo en un instante, un único impulso que desató en mí un hambre ajena, nunca antes conocida. Después de la muerte de mi esposo pasaron tantos años. El tiempo se llenó de recuerdos, deberes cotidianos y una soledad que se hacía sentir cada vez más. Mi misión, como me parecía, había terminado hace mucho. Hasta que de repente apareció él. Ese muchacho. Y toda la historia estalló. Buenos días, mi nombre es Esperanza. Tengo 55 años y vivo en un pueblo pequeño y encantador, como lo es Ronda, en Andalucía. Es un lugar donde el tiempo fluye más despacio y los chismes se extienden más rápido que el viento de verano. Me casé cuando era apenas una jovencita, tenía solo 18 años. Mi esposo, Fernando, era un respetado comerciante, dirigía un gran negocio que nos proporcionó una vida de abundancia. Desde el primer día de nuestro matrimonio, tuve todo lo que mi alma pudiera desear. Él, a diferencia de mí, era mayor, pero extremadamente elegante, siempre con un traje impecablemente cortado, una bufanda de cachemira gris al cuello y un hermoso reloj de oro de cadena en el bolsillo. Lo llevaba siempre consigo, y sus bolsillos olían a tabaco y a una sutil colonia que importaba de Francia. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, pero resultó ser feliz. En pocos años me convertí en madre de 3 maravillosos muchachos, Miguel, Ricardo y Javier. Fue una enorme responsabilidad. Vivimos tranquilamente, los días pasaban y los niños crecían. Fernando y yo madurábamos, nos entendíamos sin palabras. Nunca pensé que en mi vida podría surgir algún deseo que me llevara a hacer lo que hice. Era una mujer normal, Fernando era un hombre respetable, y nuestra vida transcurría en armonía. Criamos a nuestros hijos, dándoles la mejor educación. El mayor estaba terminando sus estudios cuando Fernando falleció repentinamente. Fue un golpe terrible. Él lo era todo para mí. Se fue dejándonos con muchísimos recuerdos y una considerable fortuna. Teníamos dinero, casas en Sevilla, propiedades y todo lo necesario para vivir sin preocupaciones. Les dije a mis hijos que no necesitaba nada más que un apartamento donde pudiera vivir en paz. Les pedí que se repartieran el dinero y todos los bienes entre ellos. Quería que pudieran realizar sus sueños. Y ellos, ambiciosos y llenos de vida, querían viajar y conocer el mundo. Les cedí toda la herencia y ellos, a cambio, me dejaron una suma considerable en el banco. De ese dinero, cada mes recibía intereses sustanciosos. Me instalé en un cómodo apartamento en el centro y mis hijos pronto se fueron al extranjero. Cada uno encontró su camino, cada uno formó una familia. Nos comunicábamos por teléfono, me llamaban, me preguntaban cómo estaba. Rara vez me visitaban, una vez al año, o a veces incluso menos. Eran momentos muy especiales para mí. Aunque tenía dinero y no me faltaba nada, ellos me enviaban regularmente fondos adicionales. Decían, mamá, cómprate lo que quieras, te lo mereces. Era una mujer muy respetada en el barrio. Mi casa siempre estaba abierta, llena de comida y gente amable. Mi vida era sencilla y modesta. Los años pasaron, y yo seguía sola en mi gran apartamento. A menudo mis pensamientos regresaban a los tiempos en que era una joven esposa, a la muerte de Fernando, a la vida después de él. Llegué a la conclusión de que no había disfrutado de la vida como debería. La soledad era cada vez más insoportable. Empecé a reunirme con mis vecinas. Una venía a verme, luego otra, luego una tercera. Cada día nos encontrábamos en mi casa, tomando café y pastel. Todas eran más jóvenes que yo, en pareja. Me llamaban señora Esperanza, y yo las llamaba por su nombre.
Ellas contaban historias sobre sus esposos. Sobre lo que hacían, lo que compraban, pero sobre todo, lo que ocurría en la alcoba. Contaban detalles íntimos sobre el deseo, sobre el tacto. Lo discutían con una sonrisa y una certeza. Como si fuera algo completamente normal. Estaba en shock. En mis tiempos, de esas cosas no se hablaba. Les decía, chicas, ¿de qué están hablando? Lo que sucede en el dormitorio es asunto vuestro, no hay que contarlo. Y ellas respondían que ahora era normal, que cada mujer cuenta sus experiencias porque es divertido y así se bromea. Les dije que mi difunto esposo fue un hombre muy apasionado, a pesar de las apariencias. Les dije que lo que hacía conmigo era algo que jamás contaría. Y ellas se reían, diciendo que todas las parejas lo tienen, que el dormitorio es un lugar para todo. Y de repente ese tema, que antes era tabú para mí, empezó a atraerme. Empezaron a presumir de quién lo hacía más a menudo, quién con más pasión. Y a mí eso me empezó a intrigar. Empecé a rememorar el pasado. Mi Fernando era maravilloso, pero también muy tradicional. Con nosotros todo estaba de alguna manera estructurado, sin arrebatos espontáneos, sin locuras. Nunca vi nada malo en ello, así era como se vivía. Pero ahora, después de todas esas historias, empecé a sentir que algo me había faltado. Empecé a pensar en lo que echaba de menos, en lo que nunca había vivido. Y mi subconsciente empezó a reclamar algo que no podía nombrar. Esto se convirtió en mi obsesión. Pensaba en ello, soñaba con lo que pasaba en los dormitorios de mis vecinas. Quería que me contaran cada detalle, cada caricia. Lo que inicialmente consideraba tonterías, se convirtió en el tema número 1. Sentía que algo me oprimía, que algo me faltaba. Mi paz se desvaneció y me volví nerviosa e irritable. Empecé a soñar con hombres, con el tacto, con la intimidad. Y sin embargo, durante toda mi vida, no había pensado en ello de esa manera. El amor, el matrimonio para mí era algo más que solo lo físico. Era un camino compartido, la crianza de los hijos, la vida cotidiana. ¿Y ahora? Ahora esas conversaciones, ese nuevo mundo que se me había abierto, me hicieron sentir un anhelo de algo más. No sé qué me pasó, no sé de dónde vino esa repentina y ardiente necesidad. Mi vida era sencilla, ¿y ahora? Ahora está vacía. No entendía en qué estado me encontraba. ¿Cómo era posible que yo, Esperanza, una mujer de mi edad, con mi historia, pudiera sentir esas cosas? Una de las vecinas, Isabel, me contó sobre su esposo, que había regresado de un viaje de negocios. Había en ella una emoción tan grande, contaba con tanta sensualidad sobre esa noche, sobre el olor de su perfume, sobre cómo él acariciaba su camisón de seda, sobre su cuerpo que de repente se había vuelto desconocido para ella, y al mismo tiempo tan anhelado. Y en ese instante sentí algo que me era completamente ajeno. Un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo se había roto en mí. Sí, fue ese el momento en que el diablo se metió en mi cabeza. Una tarde alguien llamó a mi puerta. Era una vecina, la señora Carmen, la madre de Carlos. Estaba preocupada, completamente alterada. Señora Esperanza, ¿puedo pasar? Preguntó y su voz temblaba. Claro que sí, Carmencita, pasa, pasa. ¿Qué te pasa? Enseguida puse agua a calentar para hacer té. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados de llorar. Estoy destrozada, señora Esperanza. Es por mi hijo Carlos. No sé qué hacer con él. Él está metido en cosas raras. ¿Qué le pasó a Carlos? Siempre fue un muchacho tan bueno, lo conozco desde niño, respondí, fingiendo estar preocupada. Y mi corazón, irónicamente, latía cada vez más fuerte. Sentí que algo estaba a punto de suceder. Encontré en su teléfono, ya sabe, esos vídeos indecentes. Y él habla con algunas mujeres.
Tengo miedo de que haga una tontería. Su padre es un hombre decente, vamos a misa. No entiendo por qué se comporta así. De repente hablé como si alguien hubiera tomado el control de mí. Carmencita, déjamelo a mí. Yo hablaré con él. Es casi como mi nieto, lo conozco de toda la vida. Lo entenderé. En ese momento, en lugar de pensar racionalmente, sentí una atracción. Por esta situación, por Carlos. Carmen estaba tan agradecida. Me besó las manos, dándome las gracias por mi ayuda. Prometí que hablaría con Carlos por la noche cuando regresara del trabajo. Después de que se fue, me dirigí al armario. Saqué un vestido que había comprado hace mucho, pero que nunca había usado. Estaba hecho de una tela de seda delicada. El color era esmeralda, que combinaba a la perfección con el color de mis ojos. El vestido tenía un escote profundo y la falda terminaba justo por encima de las rodillas. Para completar el conjunto, elegí unos tacones de gamuza negros. Nunca usaba tacones en casa, pero esta vez algo me impulsó a hacerlo. Quería sentirme especial, quería sentirme sensual. Me hice rizos en el pelo y me recogí el cabello en un moño, dejando algunos mechones que caían sobre mi cuello. Empecé a maquillarme. Un poco de sombra de ojos, rímel que hacía que mis ojos se vieran más grandes y un toque de brillo en los labios. Y para terminar, perfume. Usé el que siempre estaba en mi dormitorio, pero que rara vez usaba. El aroma a sándalo y jazmín llenó todo el apartamento. Alrededor de las 9 de la noche oí el timbre de la puerta. Era Carlos. Le abrí y se quedó parado en el umbral, pasmado. Su rostro mostraba una sorpresa total. Llevaba puesto ese vestido, y él me miraba de la cabeza a los pies, como si me viera por primera vez. Buenas noches, señora Esperanza, dijo inseguro. Pasa, hijo, siéntate, siéntate. ¿Quieres café? ¿Té? Pregunté y mi voz era más cálida de lo habitual. El desorientado se sentó en el sofá, y yo en el sillón frente a él. Mamá, quiero decir, señora Esperanza, ¿por qué está vestida así? Siempre es tan tranquila, ¿y ahora? Simplemente me apetecía arreglarme, respondí con una sonrisa que estaba llena de algo más que simple amabilidad. Carlos, de 20 años, era un muchacho atractivo. Alto, atlético, con el pelo castaño espeso y unos ojos azules hipnotizantes. Tu madre vino a verme, me contó sus preocupaciones. Pero le dije que no tenía de qué preocuparse. Después de todo, te conozco desde que eras niño, empecé, y mi voz se volvía más segura. ¿Y mi madre me envió a usted para que me dé un sermón? Preguntó y en su voz noté un tono de enfado. No. Solo quiero entenderte. Dime, ¿qué haces, qué piensas, cómo te sientes? Carlos, confuso, empezó a moverse inquieto en el sofá. Vestía unos vaqueros y una camiseta sencilla. Parecía tan joven e inocente y al mismo tiempo sentí en él algo más. No se preocupe, señora Esperanza. Es normal, todos lo hacemos. Después de todo, vivimos en el siglo XXI. ¿Pero qué hacen? Pregunté y mi voz era como un susurro. Carlos, resignado, me lo contó todo. Sobre los vídeos, sobre las conversaciones con chicas, sobre lo que pasaba por su mente. Lo escuché y en mi cabeza todo se mezclaba con lo que yo sentía. No pensaba en lo que estaba bien o mal. Solo pensaba en una cosa. En él. Carlitos, dije y mi corazón latía cada vez más rápido. Me levanté y me senté a su lado. Sentí como su aroma, una mezcla de sudor y una especie de energía juvenil, me envolvía. Puse mi mano sobre la suya. Sé lo que necesitas. Y sé que lo que ves no te dará lo que realmente buscas. Él me miró. Vi en sus ojos miedo, pero también curiosidad. Yo no sé de qué está hablando, dijo y sentí que su mano temblaba.
Lo sé. Y sé que lo que buscas no está en Internet. Está aquí, dije, y mi mano, lentamente, empezó a deslizarse a lo largo de su brazo, hacia su pecho. Mi otra mano le cogió la barbilla y la levantó ligeramente, para que nuestros ojos se encontraran. Mi mirada estaba llena de deseo, y él solo miraba sin decir nada. Fue un momento que lo cambió todo. Sentí como mi respiración se volvía más pesada, como mi cuerpo reaccionaba a su cercanía. Esperanza, dijo, y su voz era tan baja que apenas la oí. Sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal. Pero sentía que no podía parar. Sentía que lo que hacía era lo único que necesitaba para volver a sentir, para volver a vivir. Los ojos de Carlos se agrandaron. Mi toque, tan delicado y a la vez tan sensual, le causó una conmoción. Era joven, pero vi en sus ojos una curiosidad que venció a su miedo. Señora Esperanza, susurró y su voz era apenas audible. No, solo Esperanza, respondí y mi mano, estaba sobre su hombro, comenzó a masajear suavemente sus músculos. Sentí como su cuerpo se tensaba y luego se relajaba. Sentí su calor, su aroma, su presencia. En ese momento, no existía nadie más. Solo nosotros dos. Los pensamientos sobre Fernando, sobre mis hijos, sobre Dios, sobre las vecinas, sobre los chismes, todo desapareció. Estaba en otra realidad. Te conozco desde niño, Carlitos, y ahora veo en ti a un hombre. Y sé lo que necesitas. Él no respondió. Me miraba como si viera en mí a alguien que nunca antes había conocido. Yo era Esperanza en un vestido esmeralda, con los ojos maquillados, sensual y misteriosa. Mi mano, que estaba sobre la suya, comenzó a acariciar suavemente sus dedos. Sentí cómo su cuerpo reaccionaba. Sentí como un escalofrío le recorría la espalda. Quiero enseñarte algo que no encontrarás en Internet. Algo que es real, que es solo entre nosotros. Entonces Carlos, como si despertara de un trance, apartó suavemente mi mano. Yo no sé si esto está bien, dijo y su voz temblaba. ¿Y qué está bien? ¿Estar solo? ¿Ver películas y fingir que vives? Pregunté y mi voz estaba llena de pasión. Yo también estuve sola, por mucho tiempo. Todos pensamos que la vida después de los 50 se ha acabado. Y no es así. Yo quiero vivir, Carlitos. Quiero sentir. Quiero, Esperanza, yo simplemente no lo sé, dijo y sus ojos estaban llenos de vacilación. Sabía que tenía que convencerlo. Me levanté y mi vestido susurró suavemente. Me acerqué a la ventana. La luna, llena, iluminaba Ronda. Lo miré. Mira esta luna. Es hermosa, ¿verdad? Pero, ¿sientes su calor? ¿Sientes su tacto? Carlos, en silencio, se levantó, se acercó a mí y se paró a mi lado. No. Exacto. Lo que ves es precisamente esa luna. Hermosa pero fría. Yo quiero mostrarte el sol, Carlitos. En ese momento, no sé qué me impulsó. Mi mano se movió hacia arriba, hacia su pecho. La deslicé suavemente hacia abajo. Su camiseta era de una tela de algodón suave. Sentí sus músculos, su calor, su fuerza. Esperanza, dijo y su mano se levantó y tomó la mía. Suavemente pero con sensualidad, me atrajo hacia él. Sentí su aliento, su pulso, su cuerpo. Era algo que no había sentido en años. Mi mente, en lugar de pensar, estaba en blanco y mi cuerpo, en lugar de quedarse quieto, comenzó a reaccionar. Carlitos, dije y mis labios estaban cerca de su oído. Quiero mostrarte lo que es el verdadero deseo. Él se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y sus labios, que tan suave pero decididamente tocaron los míos, estaban llenos de pasión. Sentí su beso, su cercanía, su fuerza. Y entonces de repente oímos el timbre de la puerta.
Un golpe fuerte persistente. Como si alguien quisiera derribarla. ¿Quién es? Susurró Carlos. No lo sé, respondí. No te muevas. La puerta comenzó a temblar. Se oyó la voz de Carmen. Esperanza, abre. Abre porque sé que estás ahí. Mi corazón se detuvo. Sentí como mi cara se ponía roja. Carlos, asustado, se apartó de mí. Es mi madre. ¿Qué hace aquí? No lo sé, dije y mi voz temblaba. Me sentí como una niña pequeña a la que pillaron con las manos en la masa. Mis sentidos, que hace tan poco estaban agudizados, ahora estaban amortiguados por el miedo. Miedo a ser descubierta, a la humillación. A lo que sucedería. Carlos, asustado, me tomó de la mano. ¿Qué hacemos? No lo sé, respondí. No sé qué haremos. El sentimiento de humillación era tan fuerte que apenas podía respirar. Carmen, furiosa, se abalanzó sobre mí con insultos, y yo me quedé parada, como si todo mi cuerpo estuviera hecho de piedra. El padre de Carlos, don Francisco, me miraba con desprecio, y Carlos, llorando, intentaba calmar a su madre. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Gritaba Carmen y su voz resonaba por todo el apartamento. Yo confié en ti. Pensé que eras como una madre para mí, y tú seduces a mi hijo. Carlos, en un acto de desesperación, gritó: mamá, para. No es así. La amo. Esas palabras me golpearon como un trueno. Lo miré y en sus ojos vi sinceridad. Pero Carmen lo ignoró y don Francisco, al fin, habló: Carlos, vístete. Volvemos a casa. Carlos, obediente, empezó a vestirse y Carmen, antes de irse, me lanzó a la cara: vete de esta casa, Esperanza. No quiero volver a verte. O le contaré todo a tus hijos. Les enviaré las fotos que te hice. En ese momento me di cuenta de que Carmen, en su locura, me había fotografiado con ese vestido. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Carmencita, por favor, susurré. Pero ella, con los labios apretados, se dio la vuelta y se fue con su esposo y su hijo. Me quedé sola. En mi apartamento grande y vacío, con el vestido esmeralda y los tacones de gamuza. Toda la atmósfera, que tan recientemente había sido tan sensual, ahora estaba llena de amargura y humillación. Sabía que era el final. El final de mi cuento de hadas, de mi sueño de volver a la vida. Y lo peor de todo, me di cuenta de que no era el final. Era el principio. El principio de algo mucho peor. Carmen no bromeaba. Sabía que era capaz de hacerlo. Y yo no podía permitirlo. Mis hijos, ¿qué pensarían? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos? Vergüenza. Era lo único que sentía. Vergüenza y dolor. Durante los siguientes días, no salí de casa. Me sentía como en una prisión, sintiendo que cada momento que pasaba allí estaba lleno de miedo. Miedo a lo que sucedería si Carmen cumplía su amenaza. Carlos no llamó, no vino. Sabía que su madre lo estaba vigilando. Sin embargo, unos días después, temprano en la mañana, oí el timbre de la puerta. Cuando abrí, Carlos estaba en el umbral. Parecía cansado y desolado. Esperanza, dijo y su voz era baja. Carlos, ¿qué haces aquí? Tu madre. Me escapé, dijo, y vi lágrimas en sus ojos. Me escapé porque no puedo vivir sin ti. En ese momento mi corazón se detuvo. Sentí a la vez alegría y terror. Alegría de que él estuviera allí, y terror por lo que había sucedido, y lo que aún podría suceder. Carlitos, esto no está bien, tienes que volver. No. No volveré. Quiero estar contigo. Quiero que seas mi esposa, dijo, y sentí como mi corazón se partía. Entonces, como si estuviera sincronizado, oímos gritos.
fuertes, llenos de ira. Carlos. Carlos. Vuelve a casa. Era Carmen. Sentí que su voz se acercaba. Carlos, tienes que irte, dije, y él, en un acto de desesperación, tomó mi cara entre sus manos. Esperanza, dime que me amas. Dímelo, susurró. No pude. No podía mentir. Sentí que lo que había pasado había sido un error. Que no era amor, sino necesidad. Carlos, susurré, y él, al comprender mi respuesta, me soltó y salió corriendo del apartamento. Yo en shock me quedé en el umbral, escuchando cómo su madre le gritaba en el pasillo. Y entonces de repente oí el timbre de la puerta. Pero esta vez el timbre era delicado, como si alguien dudara. Abrí y en el umbral estaba el cartero. Una carta para la señora Esperanza. Del extranjero. Tomé la carta. Era de mis hijos. La abrí y dentro había una foto. Una foto en la que Carlos, en el dormitorio, estaba vestido con mi camisón de seda que le había dado para que se lo probara en broma. La foto no tenía mi imagen, pero en el anexo había una descripción: tu madre, Esperanza, que seduce a mi hijo. Esperanza, este es el fin. O te vas, o este vídeo les llegará a tus hijos. Saludos, Carmen. En ese momento me di cuenta de que Carmen, en silencio, le había hecho una foto a Carlos. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No podía creer que esto hubiera sucedido. Sentí que esto era lo que me merecía. Mi hijo llamó. No contesté. Sentí que estaba atrapada. Y mi casa, que una vez fue mi refugio, ahora era mi trampa. Estaba indefensa.